Bueno, entonces vamos a calcular la derivada de primer orden, pero con una exactitud mayor. Y eso lo hacemos utilizando la fórmula de Taylor. Mire, vamos a utilizar esta fórmula. Entonces sería f de xy es igual, f de xy más 1 es igual a f de xy, ¿cierto? Más la primera derivada en xy multiplicado por el delta h, pues o por h, perdón. Más la segunda derivada de xy sobre 2 factorial por h al cuadrado. Más y todos los términos que faltan, que eso lo vamos a escribir hasta acá, listo. Ya sabemos que todos los demás términos que yo deje de escribir van a hacer que yo le asocie a esta fórmula un error. Entonces ahorita cuando definimos la derivada de primer orden, lo que hicimos fue coger estos primeros dos términos, ¿cierto? Y despejamos de acá f' de x y nos queda una fórmula. Ahora lo que vamos a hacer es que no vamos a escoger solo estos dos términos, vamos a coger los tres primeros términos. Listo, entonces ¿cómo nos va a quedar eso? Nos va a quedar así. Voy a despejar de acá f de xy. Lo voy a despejar, entonces me quedaría así. Me quedaría f de xy más 1, voy a despejar f' de xy, perdón. Entonces voy a coger f de xy más 1 menos f de xy. Este lo voy a dejar a este lado al igual, entonces quedaría f' de xy sobre h más f doble prima de xy sobre 2 factorial por h al cuadrado. Listo, entonces de acá puedo sacar factor común h, de acá puedo sacar factor común h, entonces este me lo quito de acá y lo quito de acá, entonces lo paso para acá. Listo, entonces así me queda f de xy más 1 menos f de xy, esto sobre h, y le va a pasar este término a restar, entonces quedaría menos f doble prima de xy, y le voy a poner acá el h sobre 2. Listo, este 2 factorial es 2, lo voy a poner así. Listo, y esto queda igual a f' de xy. Muy bien. Entonces, este término de acá, yo lo voy a reemplazar por el que yo había averiguado antes. ¿Lo recuerdan? Yo lo averiguo acá, mírenlo. Mire, yo dije que f' de xy era todo esto, entonces vamos a reemplazar este término por todo eso. Entonces nos va a quedar así, nos va a quedar f de xy más 1 menos f de xy menos todo esto sobre h, ¿cierto? Menos, voy a poner el h medios por acá adelante y le voy a poner a que multiplique a la fórmula de f doble prima de xy. Entonces sería f de xy más 2 menos 2 f de xy más 1 más f de xy, y todo eso está sobre h al cuadrado. Listo, esto es igual a f' de xy. Listo, entonces de acá, ¿qué podemos hacer? Entonces voy a cancelar este h con este, esto me queda sobre 2h, entonces puedo sacar factor común acá abajo, perdón, común denominador. Acá sería 2h, acá nos queda 2h y 2h nos da 2, entonces nos quedaría 2 f de xy más 1 menos 2 f de xy menos, acá nos quedaría f de xy más 2 más 2f de xy más 1 menos f de xy. Todo esto igual a f' de xy. Listo, y entonces vamos a agrupar términos, entonces quedarían xy más 2, solo hay uno, entonces lo vamos a colocar acá de primero, f
de xy más 2. Luego vendría xy más 1, entonces acá hay uno y acá hay otro. Entonces ambos son positivos y son 2, entonces serían 4f de xy más 1. Listo. Y luego viene f de xy, que es uno por acá, otro por acá, ambos son negativos, y uno es 2 y otro es 1, entonces serían menos 3f de xy. Todo esto sobre 2h igual a f' de xy. Listo, entonces miren que esta también es otra derivada diferencial numérica, pero esta también es hacia adelante, pero esta es más exacta. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque miren que partimos de la serie de Taylor tomando un término adicional, o sea que le quitamos algo al error. Miren que todos los términos que yo dejé de tomar de la serie de Taylor se los acomoda al error del resultado. O sea que si yo le meto más términos acá, el error cada vez es más pequeño. Listo, entonces esta es otra fórmula también. Entonces de esto nos podemos quedar sacando las fórmulas que quieran, podemos sacar infinitas fórmulas. Listo, porque de esto tenemos que sacar diferentes grados de derivación, ¿cierto? Primera derivada, segunda derivada y así sucesivamente. Podemos sacar los tres tipos que son hacia adelante, hacia atrás y centrada, y podemos sacar con diferentes exactitudes. Entonces lo que vamos a hacer acá es presentar un resumen de todas las derivadas de una función numéricas, ya sean centradas hacia adelante o hacia atrás, y para que vean estas fórmulas ahí representadas y todas las otras que nos hacen falta por demostrar.